dibujar. Aprovechemos la diapositiva. Que es esto. Ven la mitocondria, creo que la alcanzan a ver, a pesar del oscuro. Ven que hay unas proteínas que están ancladas a la membrana interna. Lo que estoy haciendo en la parte de abajo es simplemente ampliando este recuadro. Estoy mostrando la membrana externa, o sea, este fragmento. Estoy mostrando el espacio intermembranal, o sea, este fragmento de acá. Estoy mostrando la membrana interna, este fragmento de acá. Y las proteínas en color azul las ven ustedes acá. Son 4 proteínas, las 4 primeras. La proteína tiene nombres súper difíciles. El complejo número 1, el complejo número 2, el número 3 y el número 4. Las primeras 4 proteínas forman la cadena respiratoria. La última, la proteína 5, es la que hace la fosforilación oxidativa. Y es la que finalmente, como ustedes alcanzan de pronto a apreciar acá, permite la síntesis del ATP. Ahora, pues pucha que tumbó eso. Decían los dos. Me hubiera preocupado muchísimo por la caída, pero. Bien. Esas proteínas tienen unos nombres adicionales, ¿no? Además del complejo 1. El complejo 1 se conoce con el nombre de NADH deshidrogenasa. El complejo 2 tiene un nombre ya conocido por ustedes. Es la succinato deshidrogenasa. ¿Dónde más vimos la succinato deshidrogenasa? Revisen el cuaderno. Debe tener un asterisco. En el paso 6. Correcto, el paso 6 del ciclo de Krebs. Eso significa que esa enzima trabaja en 2 vías metabólicas distintas. Paso 6 del ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Complejo 3. El complejo 3 se llama citocromo B de bebé, C de casa 1. BC1. Y el complejo 4 se denomina citocromo oxidasa. O sea que estas son las proteínas que están aquí graficadas como los 4 complejos. Bien, pero estas proteínas necesitan de unos ayudantes. Voy a mencionar los ayudantes. Algunos de ellos son coenzimas, otros ayudantes son grupos prostéticos y otros son centros de hierro y azufre. Entonces, el primer ayudante que voy a mencionar acá es la coenzima FMN. Si ustedes repasan las generalidades, el FMN es parecido al FAD, pero FMN significa mononucleótido de flavina. Recuerden que el FMN, así como está oxidado, pero cuando se reduce, el estado reducido es FMNH2. Estoy seguro que eso no lo tenían tan presente, entonces para que lo repasemos. Segundo ayudante. Hay otros ayudantes que son los citocromos. También se conocen como grupos M. Hay diferentes tipos de grupos M. Voy a mostrar aquí algunos. Estos son citocromos. Citocromo tipo B. Este es un grupo HemoC o citocromo tipo C. Y este que ven acá es otro grupo hemo, pero este es el grupo HemoA. Noten que tienen el centro hierro. Estos poseen hierro. Y ese hierro es el que ayuda a transportar electrones. ¿Cuántos electrones transportan los citocromos? Siempre transportan de a un solo electrón. ¿Cuántos electrones transporta la coenzima FMN? 2 electrones.
Ahí vamos haciendo la cuenta de los electrones que se están transportando. Bien. Otro ayudante. Los centros de hierro y azufre. Esos centros de hierro y azufre, bueno, hay diferentes tipos de centros de hierro y azufre. Están los sencillos, un hierro, un azufre. Están los que poseen dos hierros, dos azufres, como pueden ver acá, dos hierros, dos azufres. Y además están los de 4 hierros, 4 azufres. ¿Cómo es? Sencillo. Hierro y azufre, dos hierros, dos azufres. ¿Pero ese qué sería? Sí, sencillo. Todos tres son sencillos. No, pues 1, 1. Sencillo. ¿Y este cómo se 2, 2. Ah, no tiene. No tiene un nombre pues Pero específico. es doble sencillo. 4, 4. Todos los centros de hierro y azufre, así tengan doble hierro y doble azufre, 4 hierros y 4 azufres, todos, absolutamente todos, transportan de a un electrón. Transportan un solo electrón. Yo me vuelvo a ver que se me queda en el tintero. Aquí tenemos una imagen mucho más bonita, más artística de lo que es la cadena respiratoria. Lo que están viendo acá es la membrana interna. Y estas estructuras que ven acá son las proteínas. Este es el complejo 1, una H deshidrogenasa. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Complejo 3, citocromo S1. Complejo 4, citocromo oxidasa. Si ustedes notan, los complejos no se tocan, entre sí no se tocan. La pregunta es, ¿cómo hacen entonces para que el electrón pase del primer complejo al segundo, y del segundo al tercero, y del tercero al cuarto? Pues vienen otros ayudantes. El cuarto ayudante que vamos a ver conecta el complejo 1 con el complejo 2 con el complejo 3. Ese ayudante que les voy a mostrar acá es la ubiquinona o coenzima Q. La coenzima Q se ha vuelto muy famosa porque aparecen en algunas cremas faciales, pues, ¿cierto? Sí. Antiarrugas o antienvejecimiento, pues, para que no Es se verdad. Y eso bien caro. Ah, sigue gastando de platita. Muy bien, la coenzima Q, ojo, conecta complejo 1, 2 y 3. Puede suceder lo siguiente: la coenzima Q tiene la capacidad de transportar 2 electrones al mismo tiempo. 2. Ahora, puede salir con 2 electrones desde el complejo 1 y llevarlos directamente al 3. A veces puede salir con un electrón, hace una parada en el 2, carga el segundo electrón y se va para el complejo 3. O a veces sale directamente del complejo 2 con 2 electrones al complejo 3. Obviamente cuando ya descargó los electrones en el complejo 3, se devuelve. Se puede devolver al complejo 1 o se puede devolver al complejo 2. Todo eso ocurre al mismo tiempo, rápidamente. No es que sea una, luego otra, no. Todo eso ocurre inmediatamente. Va y vuelve. Y no es solo una coenzima Q, hay muchas que se están moviendo. Bien, esto sucede en células humanas, pero como ustedes también ven microbiología, estas mismas vías, o en lugar de coenzima Q o ubiquinona, en bacterias se llama menaquinona. La diferencia es que tiene, en lugar de tener un solo anillo cíclico, tiene 2. Observe la diferencia, que hay 2 anillos cíclicos en bacterias
y en células humanas es solamente un anillo. ¿Cómo se llama entonces en bacterias? Menaquinona. Menaquinona. Entonces, esto es en células humanas. Ajá. Y la menaquinona es o aparece solamente en bacterias. Entonces alguien se preguntará, profe, o sea que todo lo que hemos visto hasta ahora también aplica para las bacterias. Sí, también aplica para las bacterias. Bien. Y en bacterias tiene solo un anillo. Dos. En humanos tienen uno. Un anillo. Noten que el complejo 3 y el complejo 4 tampoco se tocan. ¿Quién permite el transporte de electrones entre el 3 y el 4? La molécula, el quinto ayudante que vamos a ver acá, es esta molécula que ven aquí. Esa molécula normalmente flota aquí en la parte del espacio intermembranal, va y vuelve, va y vuelve. Solamente es capaz de transportar un solo electrón. Esa molécula se llama citocromo C. Transporta solamente un electrón y conecta complejo 3 con el complejo 4. Recuerde que la ubiquinona conecta complejo 1, complejo 2, complejo 3. La mesoceptina se comunica directamente con el 1 y viceversa. Bien, la coenzima Q no flota aquí en la parte superior, sino que flota dentro de la membrana. O sea, en las colitas de los fosfolípidos, aquí por dentro de la membrana interna, flota la coenzima Q, para que sepan eso. En cambio, el citocromo C flota ¿en dónde? En el espacio intermembranal. Para que lo sepan. Pero la coenzima. Dentro de la membrana interna. La coenzima fue la que flota dentro de la membrana. Y la citocromo encima. Encima, o sea, en el espacio intermembranal. Bien, ¿quiénes impulsan la cadena respiratoria? La cadena respiratoria la impulsan dos moléculas que se han venido acumulando desde el proceso de la glucólisis hasta ahora, hasta el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son esas moléculas que impulsan la cadena respiratoria? Son el NADH y el FADH2. Estos son los pesos y el ATP al final serán $2. Está bien clarito el dólar ahora. El FADH y el NADH2 impulsan la cadena respiratoria. ¿Eso qué significa? Significa que esas dos moléculas son las que ceden, regalan los electrones para que sean transportados por esas proteínas que acabamos de ver y por todos esos ayudantes. Entonces, ¿qué es lo obvio? Lo obvio es que si aquí llega aquí llegó el NADH. El NADH, ¿cuántos electrones aporta? 2. El primer ayudante que se encuentra aquí es el FMN. O sea que el FMN recibe primero 2. De aquí para arriba comenzamos a encontrar o citocromos o grupos o centros de hierro y azufre. O sea que en adelante comienza a saltar el electrón de uno en uno. Salta el electrón. Ahora, ¿por qué es importante que estos controlen los electrones? Los electrones, recuerden que son
partículas subatómicas más pequeñitas que el átomo. Están alrededor del núcleo del átomo. Tienen carga negativa y tienen mucha energía. Si un electrón de estos se escapa, ¿qué puede dañar? Puede dañar membranas, puede dañar proteínas, puede dañar el ADN de la célula. Entonces no se pueden escapar los electrones. Y por esa razón son tan importantes estos ayudantes. Esa es la razón de su importancia. No solamente para la comunicación intercomplejos o entre los complejos, sino también para controlar esa energía que tienen los electrones, para que no salten a lugares que no deben saltar y no terminen dañando cosas que no deben dañar dentro de la célula. ¿Es claro eso que acabo de mencionar? Bien. La última idea que les quiero mostrar acá, ya para entrar al proceso en sí, mirar las características rápidamente de los complejos, y entrar al proceso en sí de una, es la siguiente. Noten que el complejo 1, el 3 y el 4 son capaces de bombear hidrogeniones al espacio intermembranal. ¿Cómo? Porque vemos esto. ¿Sí? Me voy a devolver pues aquí. Si usted se fija en esta imagen de acá, usted nota que el complejo 1, el 3 y el 4 bombean hidrogeniones al espacio intermembranal. El único complejo que no bombea hidrogeniones es el 2. Y el 5 no. Por lo tanto, el 2 es un complejo que se considera desacoplado de la cadena respiratoria. Bombear el espacio intermembranal. Hidrogeniones, o sea, hidrógenos con carga positiva. Considerado. El complejo 2 es considerado desacoplado de la cadena respiratoria. La razón, no bombea hidrogeniones. No los bombea. Miren, no está bombeando nada. ¿Perdón? No. Eso significa, lo que pasa es que si usted se fija, esa proteína es muy pequeña, no alcanza a pasar al otro lado de la membrana. Tiene muy poquitos ayudantes. Entonces la energía del salto del electrón no es suficiente para bombear hidrógenos. Tiene muy poquitos ayudantes, entonces no hay suficiente energía para bombear hidrógenos. Hay libros, y se van a dar cuenta, hay videos que ni siquiera muestran el complejo 2. Solamente te muestran el complejo 1, 3 y 4. No debería ser así, porque el complejo 2, mal que bien, también aporta electrones a la cadena. Bien. Ah, por eso dicen que de pronto puede pasar del 1 directamente Al 3. Se la pilló. Muy bien, aquí en la presentación, más adelante, ustedes pueden ver proteína por proteína. Entonces aparece la NADH deshidrogenasa, que es el primer complejo. Uno de los, el que les llega a los electrones es el NADH. El NADH es el que les lleva a los electrones. Pero también tiene FMN, que es este. El FMN, entonces, ¿dónde está? En el complejo 1. ¿Qué características tiene el complejo 1? Estas, no necesitan copiarlas porque están ahí en la presentación. Mire, el complejo 1, ¿cómo se llama? Complejo NADH deshidrogenasa. También lo llaman NADH coenzima oxidorreductasa. Para nosotros se va a llamar como en el título. Complejo 1, NADH deshidrogenasa se llama. No me preocupe. Bombea 4 hidrogeniones por cada 2 electrones transportados. Posee la coenzima FMN. Posee 2 núcleos de hierro y azufre, uno de 4 hierros, 4 azufres y uno de 2 hidros. Estos centros transportan de a un electrón. Entonces, en esa diapositiva estoy ya particularizando todo lo que dijimos acá. Particularizando, ¿qué significa? Que le estoy dando las características a cada complejo.
El segundo es la succinato deshidrogenasa. Pille que este casi no atraviesa la membrana, por eso no bombea hidrogeniones. No tiene tantos centros de hierro y azufre, por lo tanto no genera tanta energía para el bombeo. ¿Qué características tiene ese complejo 2? También se llama succinato coenzima Q-oxidorreductasa. Para nosotros solamente lo vamos a llamar de esta manera, para que no se me confunda. No bombea hidrogeniones. Es el único complejo de la cadena respiratoria que comparte funciones con ¿quién? Ciclo de Krebs. ¿Cuántos centros de hierro y azufre tienen? 1, 2, 3. Uno de 4 hierros, 4 azufres, uno de 3 y 3, uno de 2 y 2. Tiene factor de 3. Y posee además un citocromo B560. Complejo 3, citocromo BC1. Ojo lo que voy a decir acá del complejo 3 y lo van a ver ahorita en el video. Hay dos videos. Hay uno que es un video como estilo Nacho Lee, muy sencillito, y el otro sí es un video mucho más caracterizado porque muestra más detalles. Entonces, el citocromo BC1 tiene las siguientes características. Se llama también coenzima Q citocromo C oxidorreductasa. Bombea 4 hidrogeniones, lo mismo que el primer complejo, por cada 2 electrones transportados. Y ojo, aquí se lleva a cabo el ciclo Q. La pregunta es, ¿qué es el ciclo Q? Pues supongamos que aquí está la membrana de la mitocondria, este es el complejo 3, y este es el complejo 4. Y aquí está el citocromo C. ¿Cuántos electrones transporta el citocromo C? 1, solo 1. ¿Cuántos electrones transporta la coenzima Q? 2 electrones, ¿cierto? Pues, ¿qué es el ciclo Q? Como aquí llegan 2 electrones, uno de los electrones va a ser transportado directamente a ¿qué complejo? 4. ¿Cuántos me quedan acá? 1. 2, generalmente 2 menos 1, generalmente me da 1, no 3, 1. El problema es que ese electrón, ¿qué hacemos con ese electrón? La proteína se encarga de que todos estos centros de hierro y azufre y todos estos citocromos comiencen a jugar tingo, tingo, tango con el electrón. ¿Hasta cuándo? Cuando este venga hasta acá, descargue el electrón y se devuelva vacío, el electrón entonces es transportado acá. ¿Para qué es entonces el ciclo Q? Para entretener uno de los electrones que llega al complejo 3. ¿Por qué razón? Porque al complejo 3 ¿cuántos llegan? 2. Si es claro lo que estoy diciendo o todavía hay problemas, sacamos un abaco, hacemos los cálculos. Cuéntenme, si es claro eso o no. Llegan 2 electrones, pero solamente están transportando ¿cuántos? 1. El otro electrón que queda ahí, hay que entretenerlo. ¿Quién lo entretiene? Todas estas cositas, todos estos ayudantes. ¿Y cómo se llama ese movimiento, ese tingotango ahí de los ayudantes? Ciclo Q. Este va, descarga el primer electrón, se devuelve por el segundo, lo lleva. Y mientras tanto va llegando aquí otros 2 electrones. Ojo a lo que voy a decir. El último complejo, complejo 4, para poder trabajar necesita acumular 4 electrones. 4. No 1, ni 2, ni 3 como el santo cachón, sino 4. 4. Bien. Ciclo Q. Ya saben qué ocurre. Solamente el ciclo Q ocurre en el complejo. Muy bien, 3. El ciclo Q solamente trabaja en el complejo 3. Citocromo oxidasa, o sea que vamos a hablar del complejo 4. Recuerden que el complejo 4 necesita acumular 4 electrones. ¿Puedo borrar acá? Sí, señor.
pero a él le van regalando de a cuántos electrones. De a uno. ¿Cuántos viajes tiene que hacer esta molécula para llevar 4 electrones? 3 viajes. Entonces acumularía solo 3 electrones. ¿Qué pregunto, profe? Que la vida es dura. ¿Que ¿Cuántos viajes hace el citocromo C para acumular aquí 4 electrones? 4. Si está transportando de uno en uno, tiene que hacer 4 viajes. Correcto. El problema es cómo entretiene el complejo 4 electrones para que no se le vayan a volar esos electrones y no vayan a dañar ADN, membranas, proteínas. Allí se lleva a cabo el ciclo A3 cobre B. Ciclo A3 cobre B. O sea que ese ciclo entretiene los 4 electrones que están llegando a ese complejo. O sea, el complejo 3 hace ciclo Q, el complejo 4 hace ciclo A3 cobre B. ¿Para qué? Entretener electrones. Hasta el 4. Ahora, ¿para qué necesita 4 electrones? Resulta y sucede que en el complejo 4, ese oxígeno que usted está inhalando, que le está robando a la atmósfera, ¿sí? Ese oxígeno es una molécula muy pequeña. Esa molécula entonces entra vía respiratoria, llega a los alvéolos pulmonares, por difusión pasa a los capilares y llega a los capilares arteriales, perdón, a los venosos, porque esos serían venosos, son las únicas venas que llevan oxígeno al corazón. ¿El corazón a qué aurícula llega? A la izquierda, ¿cierto? De la izquierda, entonces, esa sangre ya oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y sale bombeado por la aorta todo el cuerpo, ¿cierto? Ya oxigenada, estoy hablando de la sangre ya oxigenada. Entonces, ahí va el eritrocito, dentro del eritrocito está la hemoglobina, que es la proteína, y la hemoglobina es la que lleva 4 moléculas de oxígeno, ¿se acuerdan? De eso hablamos hace tiempo. 4. Llega la sangre arterial al tejido, el oxígeno es liberado, pasa por difusión, ¿cierto? Las células de las paredes de los capilares y llega a las células de los tejidos, por difusión. Recuerden que la difusión es pasar de una membrana de un lugar a otro, desde un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Puras maricadas de biociencias que sirven para uno poder entender todo esto, ¿sí? Listo, pasó la membrana celular, sigue por el citoplasma. ¿Hacia dónde se dirige ese oxígeno? Hacia la mitocondria, porque la mitocondria es la que respira. Pasa la primera membrana, pasa al espacio intermembranal, ¿y a dónde debe llegar? Al complejo 4 de la cadena respiratoria. Ahí es donde ustedes respiran. En el complejo 4 de la cadena respiratoria es donde nosotros usamos el oxígeno que estamos inhalando. Ahí. Por esa razón, si no entra oxígeno, esta vaina no funciona. Y si no funciona al final, no se produce ATP. Y si no se produce ATP, ustedes ya saben que se produce. El piruvato se convierte en ácido láctico, la anhidrasa carbónica comienza a hacer de las suyas a producir ácido carbónico. Y si trata de compensar, medio produce bicarbonato. Y si tiene problemas respiratorios, entonces aumenta la presión parcial de CO2. ¿Y esos son signos de qué? Muy bien, acidosis respiratoria. Correcto, correcto. Ah, pero la bioquímica no sirve con culo. Sí, sí, sí. Hay que entender todos esos paso a pasos y ya usted entiende todo el proceso global. Bien, llegó el oxígeno. Resulta y sucede que el oxígeno más los electrones más los hidrógenos me van a formar entonces ¿qué? Agua. ¿Usted qué exhala? Usted está exhalando, ¿se acuerdan de los CO2 que se producen en el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? Las descarboxilaciones. Ese CO2 lo exhala. ¿Y qué más exhala? Vapor de agua. Vapor de agua. Ahí se está produciendo lo que usted está exhalando. La contaminación que le está dejando al planeta. Es poquita, no me preocupen, es poquita, pero es contaminación. La ventaja es que las plantas sí usan ese CO2, las plantas. Bien, lo usan en el día, ¿no? Y producen el oxígeno ellas.
Las cianobacterias también. El pulmón del mundo no es el Amazonas. ¿No? Pues me da mucha pena quitar después esa venda de los ojos, pero no es el Amazonas. El Amazonas contribuye mucho. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que destruir el Amazonas y que pongamos pues praderas para que los grandes ganaderos y hacendados feudales de este país. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que estoy derribando un mito. El Amazonas no es el pulmón del mundo, son las bacterias verde-azules que hacen fotosíntesis. ¿Cómo se llaman? Cianobacterias. ¿Dónde las encontramos? En los mares y en los ríos. Pero con el calentamiento global están en peligro también. Ellas y los corales. Dentro de los corales, también hay cianobacterias que producen oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que con la temperatura, si se aumentan 2 graditos más la temperatura del mar, se mueren todas esas bacterias, se mueren todos los corales y se nos acaba el pulmón del mundo. Y además se nos acaba una barrera de protección que tenemos, que es el ozono. ¿Ustedes saben cómo es el ozono? La fórmula química del ozono. O3. Eso es ozono. Pero sigamos acabando el planeta, que hijo de puta, nosotros vamos a morir. Que se jodan los hijos, los nietos, los sobrinos. Nosotros no vamos a quedar acá. Bien, ahí les dejo la inquietud para que pensemos un poquito en el planeta también. Ok, entonces lo importante de todo este transporte de electrones es que al final el oxígeno se reduce con los 4 electrones para convertirse en agua. La pregunta del millón es, bueno, pero todavía no hay ATP. No me preocupe. Vamos a terminar de hablar del complejo 4. Miren. El complejo 4 entonces reduce el oxígeno en agua, posee todos estos citocromos. Adivinen para qué sirven todos estos citocromos. Para el ciclo A3, correcto, para entretener todo eso. Y ahí tendríamos entonces toda la cadena respiratoria. Los saltos o el transporte de electrones ayuda al bombeo de hidrógenos. Esos hidrógenos tienen carga positiva. En algunos libros aquí aparecen 4 hidrogeniones bombeados, 4 hidrogeniones bombeados, y hay algunos libros que aparecen aquí con 2 y otros con 4. Sigamos utilizando el 4 para que no me confundan. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Ahora la pregunta es, ¿por qué son tan importantes los hidrógenos? Se lo voy a decir rápidamente. Peter Mitchell se está riendo de todos ahí. Esto no lo van a entender porque así no van a entender después. Aquí tenemos entonces la cadena respiratoria hasta acá. Complejo 1, 2, 3, 4. Y estamos viendo el bombeo de hidrógenos. Las flechas azules están mostrando cómo se transportan los electrones hasta llegar al complejo 4 y que el oxígeno se reduzca en ¿qué? En agua. Y se bombearon los hidrogeniones. ¿Los hidrógenos qué carga tienen? Positiva. Note que ese lado de la membrana donde se bombean los hidrógenos, ¿con qué carga queda? Positiva. O sea que el espacio intermembranal es positivo. Se considera el lado P. Ay, tan difícil. ¿El lado P por qué? Positivo. Eso significa además que el lado de la matriz mitocondrial tiene cargas ¿qué? Negativas. ¿Saben por qué? ¿A qué se debe eso? Acuérdense del agua. El agua es súper importante. Siempre hemos dicho que esta ecuación es vital para uno entender muchas cosas. El agua se puede descomponer ¿en qué? En hidrogeniones y ¿en qué? En OH. Si yo estoy mandando los hidrogeniones para el lado contrario, ¿aquí qué quedan? ¿Y los OH qué carga tienen? Negativa. Por esa razón, la matriz mitocondrial queda con una carga neta negativa. Y ese lado se conoce como lado súper difícil, N. ¿De qué? De negativo.
disociar. Muy bien. ¿Para qué sirven todos esos hidrógenos? La última proteína, el complejo 5, es un motor molecular. ¿Qué significa un motor molecular? Esa proteína gira como la hélice de un avión. Es un rotor. Esa proteína gira. ¿Cuál es el combustible? ¿Qué es lo que permite que esa proteína gire? Los hidrógenos. Los hidrógenos entran por acá y la proteína, gracias a ese hidrógeno, o sea, este es el primer motor del mundo basado en energía limpia, hidrógeno. No en gasolina, ni en carbón, ni hidrógeno. ¿Descubierto hace cuánto? ¿O generado hace cuánto? Hace miles de millones de años. ¿Sí? Ahora, ese rotor gira, ¿y gira para qué? Para que el ADP se una con el fosfato inorgánico y me genere por fin ay, sí, ATP. Le dio la carga. Muy bien, miremos el video. Vamos de una vez al video. La quinta proteína utiliza el hidrogenión para girar, y al girar facilita la unión del ADP con el fosfato inorgánico para producir ATP. Vamos a ver primero el videito de Nacho Lee. ¿No se ve? Ah, no se ve este. Espérate un momentito, pensé que era por la oscuridad, pero es... Dos videos están en el aula virtual. Ingresen al aula virtual y verán por favor ahí en el celular. Porque aquí no lo vamos a ver. Ingresen al aula virtual, la bioquímica. Está allá. Respiratorio. Están diciendo que es una cadena de proteínas que están embebidas en la membrana interna de la mitocondria. Y que esas proteínas están vinculadas con el bombeo de hidrogeniones que van al espacio intermembranal. O sea, cosas que ya leí. La introducción que están dando ahí es lo que ustedes ya leyeron acá. Quiero que miren bien el video y noten que en ese video falta el complejo 2. Falta el complejo 2. Ahí les muestran el NADH y les muestran unas estrellitas que son los electrones. This pumping generates a gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome AC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP. In addition to these complexes, two mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from hydrogen. Todo. Profe, acá ahí está lo del video. Un NADH me produce 2.5 ATPs. Eso ya está estudiado, eso ya se sabe. Un FAH2 me produce 1.5 ATPs. Listo. Entonces arranquemos desde la glucólisis. ¿Cuántos
NADH se producen en la glucólisis. Miren el paso 6 de la glucólisis, por favor, ahí rápidamente. 2 NADH, ¿cierto? El paso de piruvato a acetil-CoA, ¿cuántos NADH me producen? 2 NADH. Miremos el ciclo de Krebs. ¿Cuántos NADH me produce el ciclo de Krebs? 6. 6 NADH. ¿Por qué estoy contando el doble? Recuerden que después del paso 4 todo se multiplica por 2. Todo. Y además el ciclo de Krebs me regala ¿cuántos FADH2? 2. La glucólisis, ¿cuántos ATPs netos me produce además? 2. ¿Y el ciclo de Krebs cuántos ATPs netos me produce? 2 ATPs. Muy bien, todo esto es lo que se produce cuando una glucosa entra a la célula. Todo esto se produce cuando entra una glucosa a la célula, que es lo que hemos venido explicando clase por clase. Entonces, párele bolas, ojo a la regla de 3 simple directa. Si un NADH me produce 2.5 ATPs, sumemos los NADH. 2, 4, 10. 10 NADH, ¿cuántos ATPs me produce? Entonces yo multiplico 10 por 2.5 y me da 25 ATPs. Ahora, si un FADH2 me produce 1.5 ATPs, sumemos 2, no hay más. 2 FADH2, ¿cuántos ATPs me produce? Multiplicar 2 por 1.5 y eso da 3 ATPs. Entonces, para resumir, una molécula de glucosa me produce, aquí tenemos ¿cuántos? 2. ¿Cuántos tenemos acá? 2. ¿Cuántos tenemos acá? 25. ¿Cuántos tenemos acá? 3. 28, 30, 32 ATPs. Cuando entra una glucosa a la célula, se me producen 32 ATPs. ¿Eso igual? Sí, eso igual está en la presentación. Exactamente los mismos cálculos que están en la presentación. Búsquenlos que están. Gracias, profe. Listo, mi gente, nos vemos entonces en 15 para el parcial o lo van a adelantar para el día de 8.